Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigos que nos acompañan. Espero que el Señor siga cuidando de sus vidas, siga cuidando aún también de sus familias. Agradecemos a Dios por este día que nos permite el poder entrar en su palabra nuevamente para reflexionar en ella. Y antes de hacerlo, te invito a orar y a pedir de Dios su dirección en nuestras vidas. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por las bendiciones que usted derrama sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida día tras día. Y porque sabemos que ahorita, Señor, que destinamos este tiempo para meditar en su palabra, usted estará hablando por medio de ella a nuestras vidas. Y es por eso que pedimos su dirección. Padre, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a todos aquellos que estarán escuchando este mensaje de su palabra. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, voy a invitarte a ir nuevamente por ahí al pasaje, al libro que ayer estuvimos reflexionando, que es Salmos, y hoy estaremos en el capítulo número 13, versículos 5 y 6. La reflexión del día de hoy, o el devocional, lleva por título Pilares de nuestra esperanza, basado por ahí en este pasaje de la Escritura. Voy a invitarte a leerlo, me voy a permitir hacerlo y te va a aparecer en pantalla para que puedas seguir. Me dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hoy quisiera comenzar con una pregunta hacia cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué te sostiene en los momentos difíciles? Es decir, ¿qué es aquello que te da de alguna forma la esperanza en tu vida para estar de pie en los momentos más críticos que tú y yo podemos estar experimentando en nuestras vidas? Mucha gente pudiera pensar que tiene que ser ayudada porque son buenas personas, porque ellos han ayudado a mucha gente, porque siempre están haciendo el bien para las demás personas o porque no se portan tan mal. Entonces deberían de ser ayudados en esos momentos y recurren a sus méritos, según ellos, para ese auxilio o la ayuda de Dios en sus vidas. Otros más pudieran pensar que Dios está obligado a ayudarlos porque son sus hijos, no importa lo que estén atravesando, no importa aún que ellos mismos se hayan metido en algunas circunstancias difíciles, Dios tendría que auxiliarles porque son hijos de Dios, y es el pensamiento de algunas personas el día de hoy también. La realidad, amada persona, es que algunos olvidamos que Dios tiene propósitos eternos para nuestras vidas, aún en medio de esos momentos de conflicto o situaciones difíciles que en algunos momentos atravesamos en nuestra vida. El pasaje que hoy estamos tocando es escrito por el rey David. No sabemos en particular dentro de qué marco histórico estamos hablando, pero algunos llegan a suponer que es la circunstancia que está atravesando bajo la persecución que tiene por Saúl hacia su vida. Es decir, momentos difíciles que no fueron solamente por unos días, sino por un tiempo prolongado en algún momento. El pasaje que hoy estamos tocando, vuelvo a decir, son momentos complicados en la vida de David, y no se nos dice en el tiempo, pero sí se nos habla del socorro que él está pidiendo de parte de Dios. Y al parecer, amada persona, podemos notar en el pasaje que tiene ya bastante haciendo esta petición de ayuda de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque se le nota ya desesperado o angustiado. Si podemos notar la pregunta que hace ¿hasta cuándo vendrá la ayuda? La hace por lo menos 3 ocasiones en algunos versículos que son los primeros versículos del pasaje. Por eso digo, se nota ya desesperado. Podemos notar que también el pasaje habla de 2 giros o 2 estados de ánimo en la vida de David. El primero de ellos, los primeros 4 versículos del 1 al 4 nos hablan acerca de la situación de desesperanza que David estaba atravesando, momentos complicados, tristeza que se nota en su corazón, desesperación que está manifestando a través de estos primeros versículos. Pero si podemos notar también el verso 5 y 6, el estado de ánimo cambia drásticamente en la vida de David cuando él se acuerda de algunas cuestiones que son esenciales para la esperanza que él estaba buscando tener en Dios. Es decir, cuando se da cuenta de dónde debería de estar basada su esperanza, su ánimo cambia.
Y después de hablar de una desesperanza, podemos hablar hasta de una alegría en su vida en medio de las circunstancias tan difíciles que estaba atravesando. ¿Por qué digo esto, amada persona? Déjame ir al pasaje, porque hoy estamos analizando versos 5 y 6, y lo que nos hace notar el verso 5 es primero que David está confiando o está esperando en la misericordia de Dios, y esto hace cambiar su condición de desesperación que tenía a una condición de esperanza y de alegría en su vida en ese momento. Dice el pasaje, el verso 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Si podemos ver esto, amada persona, David no está confiando en sus méritos, sino está confiando en ese momento en la misericordia que Dios puede extender hacia su vida. ¿Qué es la misericordia? Algunas versiones traducen esto como la bondad infinita de Dios, y algunos como el amor inagotable de Dios. Lo que está hablando en pocas palabras es Dios brindando su mano, atendiendo la oración de alguien que no tiene cómo pagar ese favor, pero Dios obra en misericordia para él por su gran amor. Y esta parte me parece maravilloso, porque me parece que cualquiera de nosotros en momentos de dificultad que atravesamos, no podemos esperar que Dios nos ayude conforme a nuestras justicias, sino conforme a sus misericordias sobre nuestras vidas. Su amor por nosotros creo que sería el motivador para extender su mano al necesitado y al que se encuentre en angustia, seas tú, sea yo o cualquier persona que cree en Dios, en medio de cualquier circunstancia que está experimentando. Luego el pasaje nos dice también, mi corazón se alegra en tu salvación. Sabes, en ese momento posiblemente David, los primeros versículos manifiestan que no había una pizca de alegría en su corazón, sino más bien mucha desesperanza en ese momento en su vida. Y en medio de ello él se acuerda de la salvación que tenía en Dios, y esto, dice el pasaje, producirá alegría en su corazón en ese momento, gozo. Sabes, David en otra ocasión él pierde el gozo, no la salvación, pero sí el gozo de la salvación, porque la relación con Dios no estaba bien en aquel momento, porque había fallado delante de Dios. En este momento no hay una falla, no hay un pecado, por lo tanto David recuerda que la salvación que Dios le ha otorgado produce gozo en su vida, y es lo que está manifestando ahí. Creo que esta es una realidad para muchos de nosotros, porque en los momentos de dificultad y situaciones de conflicto, realmente lo menos que podemos tener es alegría y gozo en nuestros corazones. Pero ¿sabes algo? Cuando recordamos que la salvación de Dios la tenemos y esta es perpetua, la alegría y el gozo viene a nuestra vida aún en medio de las circunstancias que podemos experimentar, porque esta no es quitada por las condiciones, ya que la salvación produce un gozo interno en nuestro corazón y podemos expresarlo bajo cualquier circunstancia. David también nos habla, por último, en el verso número 6 nos dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Finalmente, tiene presente que el obrar de Dios siempre es para bien en su vida, al igual que en la nuestra. Me hace recordar a Romanos 8:28, cuando nos dice por ahí que al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme los propósitos que Dios tiene. Y sabes lo que nos dice David en medio de ello, que el obrar de Dios siempre ha sido para bien en su vida, y aún en medio de estas condiciones difíciles que estaba atravesando o experimentando, él se da cuenta, amada persona, que en medio de todo esto hay cosas que está aprendiendo, hay cosas que está valorando en ese momento, y me parece que aún se da cuenta que Dios está trabajando en su vida, porque es un tiempo de prueba para lo que Dios hará más adelante en él y a través de él. Y esto me lleva a entender, aún a mí y a ti debería llevarnos a entender, que en medio de todas las circunstancias, nuestra confianza en Dios puede fortalecerse, cuando recordamos los pilares en los cuales se basa nuestra esperanza. Cada uno nos hallamos en momentos críticos, en algunos momentos en nuestra vida, y podemos recordar esos pilares de la misericordia de Dios, de la salvación que Dios nos ha dado, y aún de que el obrar de Dios es para nuestro bien, y esto nos hace traer nuevamente ánimo a nuestro corazón cuando se encuentra desanimado. Amada persona, hay 3 enseñanzas que quiero compartir contigo basadas por ahí en este pasaje de la Escritura. La primera enseñanza es: confiemos en su misericordia y no en nuestros méritos. Si hablamos de los méritos del hombre para solicitar la ayuda de Dios, realmente no tendríamos ningún mérito bajo los cuales podríamos decir, Señor, ayúdame. Si algo podemos recurrir
delante de Dios no es a nuestros méritos, no es exponer lo que hemos hecho, porque realmente no hay nada que podamos presumir delante de Él. Es más bien solicitar su ayuda, apelando a la misericordia, al gran amor de Dios, a su bondad infinita sobre nuestras vidas, y es lo que David está haciendo en esos momentos. Hay una segunda enseñanza que aparece por ahí en el pasaje. Recordemos su salvación que produce nuestro gozo en esos momentos críticos en los que nos encontramos. ¿Por qué digo esto, amada persona? Porque en los momentos difíciles realmente no hay alegría en nuestras vidas. No hay gozo en nuestro corazón porque estamos viendo los problemas, y en esos momentos podemos recordar que tenemos algo que va más allá de esta vida, que es la salvación que Dios ha derramado en nuestras vidas. Y cuando recordamos esa salvación, créeme, el gozo viene a nuestra vida porque sabemos que todo lo que estamos viviendo es pasajero, pues hay algo que es eterno, que ya ha sido derramado sobre nuestras vidas, y el gozo viene a nuestra vida aún en medio de las circunstancias difíciles que experimentamos. Tercera enseñanza: pensemos que su obrar siempre será para nuestro bien. ¿Por qué digo esto? Porque David dice: cantaré, porque Dios me ha hecho bien, y esa es la realidad que todo cristiano vivimos, que en medio de las circunstancias, por muy difícil que éstas parezcan en nuestra vida, Dios está utilizando aún estas circunstancias para nuestro bien. Es decir, que el obrar de Dios siempre será para ayudarnos y nunca para perjudicarnos, para hacernos crecer y no para estorbarnos en nuestra vida. Amada persona, que el Señor nos bendiga y nos permita entender que hay pilares en los cuales se basa nuestra esperanza, y esos pilares son parte de esto que encontramos en este pasaje de la Escritura. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir reflexionando en su palabra. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción